¿Se escucha bien? Sí, te escucha bien, Tincho, yo. Perfecto. Bueno, vamos a ir empezando. Eh, ya tenemos muchas personas que están presenciando la charla. En primer lugar, bueno, agradecemos a todos los que están presentes. Queremos recordar que estas charlas son organizadas por la Fundación Social La Usina. La Usina Social tiene su sede en la provincia de Santa Fe y la pueden encontrar en internet en www.lausinasocial.org. Es una fundación que se encarga de realizar distintos trabajos para confluir lo colectivo, es decir, un montón de actividades sociales. Esta parte que nos toca a nosotros incumbe un ciclo de charlas que estamos dando sobre el derecho y sobre la justicia, pero la Fundación también cuenta con distintas actividades en la faceta social. Se han realizado un montón de actividades relacionadas al medio ambiente, un montón de actividades relacionadas a la distribución de la riqueza en nuestra provincia. Así que, bueno, este ciclo de charlas es una parte de toda la actividad que cuenta la Fundación. La última charla fue realizada la semana pasada, estamos haciendo charlas semanales y las ideas es tratar de proyectar en el tiempo estos cursos y estas capacitaciones de manera frecuente. La última charla ya está subida en el canal de YouTube, lo pueden encontrar en YouTube como La Usina Social, y fue la charla respecto a la nueva ley de alquileres que está en el marco de la legislación nacional acá en Argentina. También queremos remarcar el agradecimiento a todos los que presencian este ciclo de charlas, el agradecimiento a ustedes también en la difusión, porque gracias a ustedes y en el boca a boca es que fuimos creciendo y hoy podemos tener la cantidad de inscriptos y de presentes en la charla que tenemos, que está por llegar a los 100, estamos en 80 y algo. Así que muchas gracias a ustedes por la difusión. No quiero dejar de mencionar que en esta charla también tenemos presencia internacional de un montón de colegas que están en otros países y por el marco quizás de la charla y por la presencia del doctor Truco, se encuentran hoy presenciando esta charla de distintos lugares del mundo. Así que muchas gracias a la presencia de todos ustedes y de los oradores. Las charlas son grabadas y son subidas al canal, que las van a poder ver o las van a poder repasar, eso ya lo mencioné antes, desde el canal de YouTube. Y vamos a explicar un poco la modalidad de la charla. Va a pasar a hablar el doctor Truco sobre la temática que nos incumbe. Todas las preguntas que ustedes tengan o consultas las pueden hacer por chat, escritos. Van a ver el chat arriba a la derecha, tienen la posibilidad de ingresar los chats. Gracias desde La Paz, desde Bolivia, nos saludan. Y ahí nosotros vamos a ir relevando las preguntas para hacerlos al final de la charla, si hacemos más fluida y no interrumpimos. Les pedimos por favor que mantengan los micrófonos apagados durante la charla para no perder el hilo conductor de la misma. También vamos a mencionar que va a haber entrega de material sobre todo lo que se habla en la charla, sobre jurisprudencia y demás material que incumbe la charla de hoy. Para recibir el material, tanto como los certificados de asistencia, les pedimos por favor que se inscriban, si no lo hicieron, en el link de la charla, que ahora lo vamos a poner en el chat. Y con esa inscripción pueden seleccionar la opción de elegir el certificado que se les envía al final de la charla, que tiene un costo de 200 pesos, y el envío del material también al mail que ustedes registren en la inscripción. La charla que nos incumbe es una charla práctica sobre la invocación de tratados y convenciones internacionales, así como también la jurisprudencia internacional en los escritos cotidianos que nosotros presentamos a menudo, en materia de derechos humanos. El disertante es el doctor Marcelo Truco, que además de abogado es doctor en ciencias jurídicas y sociales, es docente de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la UNR, Universidad Nacional de Rosario, la UCA y universidades extranjeras también. Fue exsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe en el periodo 2017-2019. Así que bueno, sin más preámbulos, los saludamos al doctor Marcelo Truco y los dejo en la presencia de él para continuar con la charla.
Bueno, muchas gracias Martín, gracias Matías, Gabriela, todo el equipo de la UCENA. La verdad que es un gusto poder compartir algunas reflexiones, ¿no? Como siempre decimos, en este afán de acercar a los colegas, a los ciudadanos y ciudadanas en general, ¿no? Algunas visiones sobre cómo optimizar, ¿no? La práctica del derecho, y me parecen temas claramente actuales, ¿no? Me parece que hoy vamos un poco a dialogar sobre esto, ¿no? Sobre cómo poder optimizar la aplicación de una serie de obligaciones, de compromisos que ha asumido nuestro país, Argentina, y por supuesto la mayoría de los países de nuestra querida América Latina, ¿no? Por eso también el agradecimiento y el saludo para todas las queridas colegas también de otros países que nos están acompañando, queridos alumnos y exalumnos también. Así que bueno, un poco la intención, fíjense, en esto que bien decía Martín, de poder conversar un poco esto de la aplicación y de herramientas prácticas, ¿no? Sobre cómo invocar las obligaciones, ¿no? Derivadas de tratados internacionales y de la interpretación que viene dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que me vi obligado a seleccionar, ¿no? Lo mucho que hay para decir del tema, ¿no? Si uno quisiera profundizar, estaríamos, la verdad, que varias semanas, ¿no? Conversando sobre algunos temas realmente muy concretos. Por eso el objetivo es brindar algunos disparadores, algunas visiones, por supuesto, que están abiertas a la crítica y están abiertas también a la polémica, a la discusión, sobre cosas que personalmente también advierto en respecto a la aplicación de estos tratados y estas jurisprudencias. Por supuesto va a ser breve mi exposición y siempre lo más rico de todo esto es quedar luego abierto a las preguntas y comentarios que ustedes pueden hacer. Primero, ubicarnos en el contexto, ¿no? Es decir, ¿de dónde partimos? ¿Dónde está, me parece, el impacto y prestar realmente atención a la aplicación de los tratados y de la jurisprudencia internacional, especialmente en materia de derechos humanos? No podemos desconocer de que hoy estamos atravesando nuevos paradigmas, situaciones cambiantes, revolucionarias desde el punto de vista jurídico, y esto obedece realmente a un punto de inflexión que se da sobre la segunda mitad del siglo XX y tiene que ver con el reconocimiento del individuo, el reconocimiento de la persona como sujeto del derecho internacional. Algo que históricamente le fue negado a la persona, ¿no? Los únicos actores del derecho internacional clásico fueron los estados, o eran los estados. Los estados eran aquellos que tenían una plena participación en el ámbito internacional, en el ámbito de la comunidad internacional. Y fue entonces a partir de los terribles acontecimientos, de las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos fundamentales, como sabemos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La magnitud del exterminio, de los campos de concentración, del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial, que obligó a un cambio de paradigma, un cambio de consideración, ¿no? La necesidad de renovar la mirada de la comunidad internacional, y esa renovación tenía que ver fundamentalmente a partir de la centralidad de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, de un fuerte llamado de atención a los estados, de que los estados no podían ser omnipotentes en cuanto a decidir qué hacer y qué no hacer con los derechos fundamentales de las personas. Es decir, esos derechos, esas libertades que los estados claramente venían consagrando a nivel interno, ahora se abría hacia una serie de consensos mínimos que deberían darse también en el plano internacional. Por eso surge el derecho internacional de los derechos humanos y este nuevo paradigma centrado en la persona humana, y como bien dicen algunos autores, por ejemplo, Cansado Trindade, este proceso de humanización del derecho internacional y este proceso de internacionalización de los derechos iba a estar expresado a partir de la adopción de declaraciones, de convenciones, de pactos, en donde los estados expresamos consensos mínimos, acuerdos mínimos orientados a la protección de los principales derechos y libertades de las personas, y en donde también los estados aceptamos que en ese plano que está ya por encima de los estados, esos tratados van a reconocer órganos propios de interpretación que van a estar atentos para recordarle a los estados cuáles son las obligaciones que los estados han asumido precisamente en aras a garantizar los derechos fundamentales de los estados. Entonces fíjense que por un lado
este proceso de internacionalización de los derechos humanos, que se abre a partir de la protección convencional, va a tener, por un lado, un primer mensaje que es este consenso internacional. Un segundo mensaje que es precisamente cuando los estados, que son los primeros obligados a garantizar los derechos a través de sus propias normas y a través de sus propias instituciones, no brindan esa adecuada satisfacción, se abre, a partir de este reconocimiento del individuo como sujeto del marco internacional, se abre la posibilidad de que el individuo pueda precisamente acceder al plano internacional en la búsqueda de la satisfacción de sus derechos. Entonces decía, bueno, hay un mensaje muy claro de los estados, ¿no? Decir, bueno, se le da esa posibilidad, el derecho internacional de los derechos humanos se ofrece como coadyuvante, como complementario a las respuestas que ofrecen los estados, pero cuando los estados entonces no brindan esas respuestas satisfactorias, entonces ahí emerge la posibilidad de acudir al plano internacional, ¿no? Los individuos adquieren, ganan esta posibilidad de poder denunciar ante instancias internacionales las violaciones por parte de los estados. Fíjense, no es materia de la conversación de hoy, de la charla de hoy, pero también este reconocimiento de la subjetividad del individuo va a tener un efecto y una consecuencia muy grande también en el plano penal, en donde la persona adquiere también responsabilidad individual ante el derecho de gentes, ante la comisión de graves crímenes que ya no repugnan a un Estado determinado, sino que repugnan a la sociedad internacional en su conjunto, ¿no? Entonces fíjense cómo el derecho internacional va diciéndole no a la impunidad frente a la comisión de graves crímenes, y hoy tenemos, por ejemplo, tribunales internacionales ad hoc, y especialmente la Corte Penal Internacional, para poder actuar en caso que los estados y los órdenes penales de los propios estados no quieran o no puedan juzgar a personas responsables de graves crímenes contra la humanidad. Ahora bien, dentro de este contexto, la pregunta es cómo los estados vamos receptando a nivel doméstico, a nivel interno, todo este cambio de paradigma. Y fíjense que hablo de recepción y no de incorporación, porque en definitiva me parece que lo que hacen los estados al momento de suscribir, de aprobar y fundamentalmente de ratificar estas obligaciones internacionales es darle ingreso, es receptarlas en el plano internacional, pero con esta me parece ya importante salvedad, que los estados al momento de receptar el derecho internacional de los derechos humanos aceptan y reconocen la fuente propia de estos tratados, que es la fuente internacional. Y esto me parece que es muy importante de poder clarificarlo de entrada, porque en definitiva no se produce un acto de incorporación al modo de la vieja doctrina dualista de meter hacia adentro de las jurisdicciones domésticas o de las legislaciones domésticas tratados internacionales, sino que hay una recepción voluntaria. En muchos de los países esa recepción también se ha dado desde el punto de vista constitucional, de receptar estas obligaciones internacionales, pero, repito, aceptando su fuente propia, que es el derecho internacional de los derechos humanos. Y esto que, el decir que lo han hecho los estados es receptar a nivel interno el derecho internacional de los derechos humanos, va a tener una importante consecuencia, que es que en esa recepción los estados hemos aceptado también que estos tratados internacionales tienen órganos de interpretación propias que vienen dados precisamente por el derecho internacional. La famosa discusión sobre cuáles son las condiciones de vigencia en las que los estados se obligan a cumplir a nivel interno con estas obligaciones tiene que ver con esto. Las condiciones de vigencia con que los distintos estamentos del Estado asumimos cumplir las obligaciones internacionales vienen acompañadas de las interpretaciones que de esas obligaciones están dadas por los comités y por los tribunales internacionales, que son los intérpretes auténticos y finales de esos tratados internacionales. Esto acá, fíjense, es un pequeño ya paréntesis que hago sobre una aplicación práctica. Si el día de mañana en un escrito jurídico yo invoco un tratado internacional, ¿qué mejor que hacerlo con el complemento de la interpretación que de ese derecho volcado en un instrumento internacional hace el intérprete propio internacional? Es decir,
yo invoco el derecho en sí, de acceso a la justicia consagrado en tal artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, y acompaño la fuerza de esa invocación como con la interpretación que de ese derecho, volcado en ese instrumento internacional, hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resaltando que es precisamente esa interpretación la que, ahora vamos a ver, bajo ciertas restricciones, pero que en principio debería seguirse, porque en definitiva es el intérprete que el Estado argentino y la mayoría de los estados que formamos la Convención hemos aceptado como intérprete auténtico y final de la Convención. Otra cuestión también interesante al momento de decidir la invocación y la aplicación de tratados en los escritos jurídicos es no olvidar que Argentina y la mayoría de los países hemos aceptado un ámbito de protección a nivel universal y también a nivel local o regional. Uno lo que advierte es que muchas veces cuando se invocan tratados internacionales parece ser que solo se invoca el Pacto San José de Costa Rica, o que solo se invocan algunos tratados, la Convención de los Derechos del Niño, algunos más conocidos que otros. Pero bueno, esto es importante al momento de decidir una estrategia, al momento de decidir la invocación de un derecho. Primero, poner arriba de la mesa, como decimos, cuáles serían los tratados los cuales nuestro país suscribió y que podrían dar lugar a ser invocados en este caso concreto que yo quiero invocar. Porque muchas veces el no tomar a veces en cuenta o el no pensar estratégicamente la presentación en este sentido hace que a lo mejor olvidemos la invocación de tratados que quizás expresamente tenga que ver con el tema que estamos planteando, ¿no? A veces uno encuentra, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con discriminación hacia la mujer, por ejemplo, o que tienen que ver con situaciones concretas vinculadas, por ejemplo, a los derechos humanos de las personas mayores, y vos decís, bueno, pero ¿y acá cómo nos invoca la Convención Americana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores? O cómo acá no me invocó la Convención de CEDAW, la Convención de Naciones Unidas para eliminar toda forma de discriminación contra la mujer. No es que un derecho no pueda estar contemplado en varios instrumentos internacionales, sino que no olvidemos invocar o tener en cuenta, primero, precisamente aquellos derechos que a lo mejor tratan la cuestión de una manera más amplia, ¿no? Aunque, ahora vamos a ver, eso no obsta a que luego el juez, por ejemplo, la jueza en el caso particular, no esté obligado, por supuesto, ¿no? No está obligada a hacer la invocación de ese tratado, porque, como vamos a ver, hay una obligación de oficio, ¿no? De aplicar la convencionalidad más acorde al caso concreto que excede la invocación concreta por parte de las partes, ¿no? Pero me parece que acá hay una cuestión muy interesante, ¿no? Primero, poner arriba de la mesa cuáles son, decir, bueno, yo tengo este derecho, bien, ¿cuáles son los derechos, cuáles son los tratados internacionales que puedo invocar? Segundo, mi país, ¿ha ratificado estos tratados? Segundo, ¿ha hecho alguna reserva especial? ¿Ha hecho alguna invocación especial sobre alguna limitación concreta? Tercero, ¿ha aceptado eventualmente la competencia de órganos propios que establezca ese tratado? Por ejemplo, Argentina ha suscrito la Convención contra la Tortura. A su vez, ¿ha aceptado la competencia del Comité contra la Tortura? Argentina ha aceptado y ha ratificado, por supuesto, la Convención de los Derechos del Niño. Ahora, ¿ha aceptado Argentina la competencia del Comité de los Derechos del Niño para recibir denuncias individuales? Esto es muy importante para definir la estrategia y fundamentalmente el día de mañana para saber si se cierran algunas puertas desde el punto de vista doméstico y eso me va a permitir la posibilidad de llevar algún planteo contra el Estado ante un comité determinado, que puede ser un comité de Naciones Unidas o bien la Comisión o la Comisión Interamericana en el ámbito regional. Segunda cuestión me parece importante es que la invocación de los tratados hoy de derechos humanos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana no solamente tiene que ver con los escritos judiciales, sino tiene que ver solamente con escritos en donde uno pueda ventilar estos tratados en el ámbito de un proceso judicial, sino que cualquier escrito jurídico, cualquier presentación puede o debería también
abrir la posibilidad de invocar estos tratados internacionales. Una presentación, por supuesto, a los ámbitos administrativos, una presentación para discutir cualquier resolución, cualquier regla jurídica, es decir, no necesariamente la instancia del proceso judicial es la que lleva a la posibilidad de invocar tratados internacionales, sino cualquier escrito jurídico habilita esa posibilidad. Por supuesto que, dije al comienzo, la invocación de los tratados internacionales tiene que verse reforzada con la interpretación que de esos compromisos hace o hizo el órgano propio encargado de interpretar esas obligaciones. Y eso tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Primero porque, como dije, Argentina ha aceptado intérpretes propios en el ámbito internacional. Segundo, porque a partir de la famosa doctrina del control de convencionalidad, esbozada por la propia Corte Interamericana a partir del 2006, hay un claro llamado a los estados y a los tres poderes del Estado a practicar ese test de compatibilidad entre las normas domésticas que se van a aplicar y las obligaciones internacionales asumidas desde el derecho internacional de los derechos humanos. Pero ojo que esta obligación de practicar el control de convencionalidad tiene dos partes. No solo invocar, o no solo exigir que se haga esa compatibilidad, ese test de compatibilidad entre las normas internas y las obligaciones internacionales, sino el advertirle a quienes le estoy pidiendo realizar el test que analice si esa norma interna no solo resulta aplicable o compatible con la norma internacional, sino además se resulta compatible con la interpretación que viene dada por el órgano internacional. Entonces fíjense en un caso concreto. Señor juez, señora jueza, pido que analice si la norma tal que usted tiene que aplicar en el caso concreto resulta compatible con el artículo tal del Pacto San José de Costa Rica. Pero no solo eso, analice al momento de interpretar ese pacto si la norma que usted va a aplicar o la interpretación que usted va a aplicar resulta a su vez compatible con la interpretación que de esa norma realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo con esto, porque cuando después el juez o la jueza haga ese test de convencionalidad, ese test de convencionalidad va a tener que resultar positivo respecto a las dos dimensiones. No me va a poder decir, mire, quédese tranquilo que esta norma resulta convencional, esta norma interna resulta convencional porque es compatible con tal tratado internacional, sino que además me va a tener que fundamentar que resulta compatible con la interpretación que de ese derecho consagrado en el Tratado Internacional realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, me parece que no hay que descuidar, como otro consejo, que al momento de invocar normas en tratados de derechos humanos, también, vuelvo a insistir, acompañemos la interpretación de ese derecho, de esa norma que viene dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque muchas veces uno a veces ve que se presentan escritos jurídicos diciendo, bueno, el derecho tal consagrado en tal instrumento internacional, y se apoyan en la interpretación de no sé, de la Cámara de Casación o de la Cámara, que no está mal. El tema es que, en realidad, el intérprete auténtico y final de la Convención es el intérprete internacional. ¿Y por qué invocar o exigir el cumplimiento de la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Miren, la obligación de cumplir con los fallos de la Corte Interamericana es una obligación convencional. Los estados que hemos suscrito el Pacto San José de Costa Rica hemos asumido la obligación de cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, no solo los estados, ojo con esto, porque esto quizás es no sé si lo más novedoso, pero a lo mejor todavía lo poco explorado a nivel doméstico, a nivel interno. Eso tiene que ver con los alcances o las dimensiones que tiene los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En dos vertientes. Primero,
Porque si bien es cierto que el texto de la Convención, literal, habla de que los estados estamos obligados a cumplir las decisiones de la Corte en todo caso en que seamos parte, también es cierto que la propia Corte Interamericana ha dicho en numerosos precedentes que la Corte Interamericana también produce, en casos que llegan bajo su competencia consultiva, una interpretación que tiene un alcance expansivo, no solo hacia el Estado que fue demandado en un caso concreto, sino también para el resto de los estados que forman parte de la Convención. ¿Esto qué significa? Que cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos le llega un caso, para interpretar en ese caso si las normas que ha aplicado un Estado o si las políticas públicas que ha llevado un Estado resultan compatibles o no con la Convención Americana, va a obligar, eventualmente, en caso de encontrar responsable al Estado, lo va a obligar a realizar una serie de medidas en concepto de reparación. Pero la interpretación de un derecho, de una norma, que está haciendo la Corte Interamericana en ese caso particular, lo está haciendo también para el resto de los estados partes. ¿Y esto qué consecuencia práctica tiene? Que yo en un escrito puedo aludir o puedo profundizar o puedo reafirmar mi pretensión invocando la interpretación que ha hecho la Corte Interamericana sobre tal derecho en el caso Gómez versus Ecuador. Y del otro lado no me puede decir el juez argentino, la jueza argentina, no puede decir, bueno, no, pero discúlpeme, yo acá aplico solamente los casos contra Argentina porque eso dice la Convención Americana. No, porque en definitiva, acá la cuestión es que todos los órganos del Estado y fundamentalmente los órganos judiciales están obligados a aplicar la interpretación, ¿no? Es decir, el efecto que tiene en este caso los fallos de la Corte Interamericana es como norma interpretada. ¿Está? Entonces, uno claramente puede apoyarse en la interpretación que ha hecho la Corte en un caso que no tuvo que ver con el país, con el propio país, sino que invoca la interpretación que la Corte hizo en un caso, aunque no haya tenido precisamente al país como protagonista. Hay un error bastante frecuente también en los escritos jurídicos, que es el de pensar que cuanto más tratados y artículos de tratados internacionales uno invoque, parece ser que lo asiste un mayor o un mejor derecho. Lamentablemente uno ve a veces, podríamos decirle como una especie de inflación convencional en algunos textos jurídicos. Entonces voy a decir, mire, el derecho de acceso a la justicia, y menciona 15 tratados internacionales, y de esos 15 tratados internacionales, 10 artículos de cada uno, entonces voy a decir media página de artículos de convenciones internacionales. Y vos ponés la lupa en cada uno de esas convenciones, cada uno de los artículos, y decís, sí, algunos, en generalidades, o medio agarrado de los pelos, pero después te quedan pocos que realmente tienen que ver con el caso que se está ventilando. Entonces esto puede generar dos o tres cosas. Una, que se pierda en la cantidad de artículos, se pierda realmente el artículo que puede ser realmente tenido en cuenta. Segundo, que haya una percepción por parte de que tenga que evaluar la aplicación, o no una percepción de que uno realmente lo que está haciendo es buscando salvar su pretensión o su derecho y tira y a alguno le va a pegar, como decimos, ¿no? Entonces, bueno, de 20 a alguno le va a pegar. Entonces me parece que acá, estratégicamente, no solo hay que tomarse el tiempo de ver concretamente qué artículo y qué tratado es el que más resulta al derecho que estoy invocando, sino que poder mostrárselo de una manera clara a quien tenga que evaluar eso. Porque otro error también es ver demandas, por ejemplo, escritos de 15, 20, 30, 50 páginas, en donde en algún momento mezclan las disposiciones internas, normas constitucionales, en el medio los tratados internacionales, en el medio la constitucionalidad, la convencionalidad. Entonces me parece que acá estratégicamente está bueno
marcar claramente en un apartado, en negrita, en una disposición, la invocación estricta o específica que estoy haciendo al derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, en un apartado que diga sobre la convencionalidad de la norma tal, o sobre la convencionalidad del artículo tal, en negrita, un apartado. Y ahí pueda exponer claramente por qué considero que esa norma que estoy atacando es inconvencional. ¿Qué convención me parece que estaría violando? Segundo, recordarle al juez, a la jueza en este caso, ¿por qué está obligado a seguir mi planteo? Porque otra de las falencias que uno suele notar es que al momento de tratar de invocar la pertinencia de una norma internacional, muchas veces se le invoca de una manera tibia, a modo de, bueno, señor, fíjese, ¿a usted qué le parece? Argentina ratificó este tratado, bueno, debería estar en consonancia. Me parece que hoy la herramienta que nos da la Constitución argentina, artículo 65, inciso 22, y la mayoría de las constituciones de Latinoamérica, es una herramienta muy fuerte para invocar con firmeza y con total contundencia la primacía que hoy ostentan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Señor juez, mire, usted hoy es quien expresa la voluntad del Estado argentino. El Estado argentino a quien usted representa se ha obligado a cumplir esto. Y en virtud de la doctrina del control de convencionalidad esbozada por la propia Corte Interamericana, lo que yo estoy invocando debe ser seguido por usted, so pena de hacer incurrir en una decisión contraria al Estado argentino en responsabilidad internacional por violación de las obligaciones internacionales asumidas. Porque de alguna manera, uno lo que intenta acá demostrar es que ya hay algunas cuestiones, salvo, y ahora vamos a ver, salvo que del otro lado me puedan argumentar de una forma bien concreta por qué se evaden de algo que en principio está obligado a seguir y a cumplir. A ver, ¿cuál es la obligación? Cumplir con los tratados internacionales de derechos humanos, cumplir con la interpretación dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El juez no lo quiere hacer o piensa hacerlo de otra manera, bueno, vamos a tener que ver las razones que me va a tener que dar el juez para evadirse de algo que en principio está obligado a seguir. Y acá hago un paréntesis que siempre comento, ¿no? Uno no le pide, ojo con pedirle al juez qué opina sobre tal cosa. Porque a veces esa opinión, también por supuesto, no es una opinión, pero es una opinión que tiene que resultar conforme a la obligación que el Estado, al cual en ese momento el juez o la jueza representa, ha asumido. Es decir, una cosa es que yo le diga, mire, el criterio del juez, está bien, puede tener criterio, el tema es que el criterio debe ser compatible con la obligación asumida por el Estado. Porque después el criterio, el pensamiento del juez la podemos discutir en otro lado, pero hoy, le guste o no le guste, el juez ha asumido como representante de la voluntad del Estado algo que tiene que seguir, porque si no, esa decisión que va en contra, imagínate, puede ser una decisión, pero que va en contra de la obligación que el Estado ha asumido, va a tener ni más ni menos que el ser inconveniente de generar o de poder generar responsabilidad internacional. Hoy la mayoría de los casos que llegan a las instancias internacionales de derechos humanos son por decisiones judiciales inconvencionales. Es decir, por decisiones judiciales que no han sabido respetar la obligación que pesa sobre el Estado de acatar esas obligaciones, ¿no? Ahora, fíjense también una cuestión interesante, ¿no? Hoy uno de los grandes desafíos es, ¿por qué? Porque el artículo 75, inciso 22, parecería ser que vino a intentar dar respuestas o aportar soluciones a gran parte de los debates históricos no sobre la incorporación o recepción del derecho internacional en el ámbito interno, sino fundamentalmente al problema de la jerarquía normativa. Y es verdad que el texto de nuestra Constitución reformada ha dejado claro algunas cuestiones. Por ejemplo, la primacía de los tratados sobre las leyes, ¿no? La primacía que tienen los tratados sobre las leyes. Pero algunas otras cuestiones ha dejado todavía abierta la polémica.
ha dejado todavía hoy algunas cuestiones que los propios tribunales siguen debatiendo. Por ejemplo, algo que dijimos al comienzo, que implica las condiciones de vigencia con las cuales tienen que cumplirse los tratados. Hay una parte de la doctrina constitucional que insiste, y algunos de ellos miembros de la Convención Reformadora, que insisten en que las condiciones de vigencia alude al modo en que el Estado argentino ha aceptado esos tratados con las declaraciones, con las reservas. Bueno, eso hoy difiere de una interpretación internacionalista que dice, no, en definitiva las condiciones de vigencia no son como el Estado las quiere hacer valer en el plano interno, sino como el derecho internacional las quiere hacer valer en el plano internacional, porque ese es el ámbito y la fuente propia de interpretación. Entonces, me parece un debate es ese. Otro debate es si lo constitucional ya tiene implícito lo convencional. Es decir, vamos a un ejemplo bien concreto. El Pacto San José de Costa Rica, ¿es la Constitución? Hay un debate práctico, es decir, ¿puede haber normas constitucionales inconvencionales? Son dos test distintos. Es decir, hay una obligación de hacer un doble test de constitucionalidad y de convencionalidad en el juzgador doméstico. Bueno, por supuesto, hay dos opiniones, ¿no? Una opinión que dice, bueno, en definitiva, ese test de compatibilidad ya fue hecho por la Convención Reformadora, es decir, no hay posibilidad de que haya incompatibilidad porque ese test ya se hizo, aunque no se den justificaciones, no haya muestras de, concretamente en la Convención que se hizo ese test de compatibilidad, eso lo dijo la Corte después, ¿no? Es decir, no hay manera de plantear la inconstitucionalidad porque ese test ya se hizo. Ahora, por otro lado, si aceptamos que estamos frente a fuentes distintas, claramente pueden darse el caso de normas que aún estando en la Constitución puedan violar o puedan resultar incompatibles con obligaciones internacionales asumidas por el Estado. Esta obligación de hacer test de constitucionalidad y de convencionalidad ya fue zanjado por la propia Corte Interamericana, que entiende que se trata de dos test distintos. Hay una obligación de hacer test de constitucionalidad y test de convencionalidad. Y fíjense, yo les pongo este planteo bien práctico, bien concreto. Imagínense que yo estoy discutiendo una norma local, una norma doméstica, un artículo de una ley tal. Y bueno, tengo alguna duda, tengo alguna duda sobre la constitucionalidad. Es más, me parece que la norma que yo quiero invocar, y tengo dudas, me parece que sí, bueno, puede ser constitucional. Lo que no tengo dudas es su clara violación con una norma internacional adoptada por el Estado. Lógicamente que mi planteo puede ser directamente de inconvencionalidad de la norma doméstica. Porque en definitiva, no planteo la inconstitucionalidad porque quizás pueda coincidir que haya alguna duda y quizás pueda compartir la constitucionalidad de la norma. Lo que no tengo duda es sobre la incompatibilidad con una norma internacional. Entonces, fíjense que en un planteo concreto, demandar el análisis o directamente la inconvencionalidad de una norma local puede resultar un planteo inteligente porque ya lo estoy obligando, del otro lado, al juez a hacer ese test de convencionalidad. Ya no solo de constitucionalidad, de convencionalidad. Y que a lo mejor de ese test, de ese doble test, uno le puede resultar positivo, esta norma es constitucional, pero ¿qué pasa cuando luego esa norma, a pesar de su constitucionalidad, resulta incompatible o violatoria de una norma convencional? Si no existiese la posibilidad de los controles distintos, sería imposible obtener la inconvencionalidad de una norma constitucional. ¿Es posible esto? Sí es posible, y la Corte Interamericana en algunos casos ya ha planteado y ya ha analizado e interpretado que los estados o se obligan a cumplir con los tratados internacionales con todas sus normas internas, incluidas las normas constitucionales. Es decir, que la Constitución no queda fuera del derecho interno que los estados asumen
al momento de cumplir con las normas internacionales. Entonces me parece que esto es un tema interesante, ¿no? Cómo uno en un escrito pueda o plantear las dos cosas, mire, analice la constitucionalidad y la convencionalidad de esta norma, o directamente pueda plantear la inconvencionalidad de una norma. Ahora, ojo con el planteo también. ¿Por qué? Porque un error puede ser, en ese planteo, pedir, por ejemplo, la inconvencionalidad general de una norma. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo planteo la inconvencionalidad de la norma constitucional que habilita al Poder Ejecutivo a sancionar indultos, dictar indultos? A ver, si yo planteo la inconvencionalidad de esa norma constitucional, y quizás la norma constitucional que habilita no es inconvencional. Ahora, es inconvencional cuando se sanciona un indulto, se dicta un indulto tendiendo a beneficiar a una persona condenada por crímenes de lesa humanidad. Entonces, en ese caso, la demanda de inconvencionalidad no está con la norma constitucional en sí, sino con la aplicación que se da en el caso concreto de la norma constitucional. Entonces, señor juez, es inconvencional en este caso aplicar el artículo tal de la Constitución Nacional porque se está queriendo indultar a una persona condenada por crímenes de humanidad cuando eso hoy está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos y por supuesto usted está obligado a seguir esa interpretación dada por el derecho internacional de los derechos humanos. Fíjense que también es importante esto de cada vez más adquirir herramientas de aplicación de las normas internacionales porque prácticamente, para no decir que todas las ramas del derecho hoy en algún momento pueden demandar la aplicación de normas internacionales. Claro, hay algunas ramas, por ejemplo, en el ámbito penal, en el ámbito del derecho de familia, en el ámbito de los derechos de niños y adolescentes, que por las normativas en sí, por el desarrollo que han tenido estas materias, por supuesto, son más proclives a la invocación de la Convención de los Derechos del Niño, de las garantías del Pacto de San José de Costa Rica. Pero desde el momento en que el artículo 8 de la Convención Americana, cuando habla de las garantías del debido proceso, del artículo 25 cuando habla de la protección judicial, no restringen ese debido proceso a un proceso determinado, ahí ya tenemos un claro ejemplo de que podemos invocar el artículo 8 en cualquier rama, incluso en sede administrativa. El derecho a ser oído por la administración, ¿cómo no lo vamos a poder invocar? En base al artículo 8. El derecho a que la administración dé respuestas en un plazo razonable. El derecho a la debida fundamentación de la respuesta por parte de la administración pública. Fíjense, en un ámbito el administrativo en donde cada vez más se ven, y ustedes que por ahí están haciendo presentación en el ámbito administrativo, cada vez más se invocan las normas internacionales para alegar esto, ¿no? El acceso a la administración, las restricciones del acceso a la administración, el acceso a la información por parte de la administración, la disposición de la información a cargo del administrado, el principio pro administrado, ¿no? Entonces, toda una serie de principios que emanan del derecho internacional de los derechos humanos. Cuando uno invoca en un escrito derechos consagrados, derechos específicos consagrados en instrumentos internacionales, vuelvo a poner el ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, no debe olvidarse atar la posible violación de un derecho en particular al artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos es el artículo que con buen criterio anticipa, con toda contundencia, la obligación que asumen los estados en la Convención de respetar los derechos y libertades consagrados en la Convención y además de garantizar su libre y pleno ejercicio. Con lo cual, si yo le estoy diciendo a un juez, a una jueza, mire, acá el Estado está violando el artículo, no sé, 8, porque no se está garantizando a esta persona el acceso a la justicia o el derecho a ser oído, la forma correcta de invocarlo es
se está violando el artículo 8.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1, porque en definitiva, no solo el Estado está violando el artículo 8, sino también está violando la obligación general de respeto y garantía. Sí, me está impidiendo el acceso a la jurisdicción y por lo tanto está violando el artículo 1, es decir, no me está respetando el derecho y por supuesto no me está garantizando el acceso a la justicia como está obligado en el artículo 1. Segundo, ¿qué se puede atacar en un escrito jurídico? Porque también es interesante responder a la pregunta de cómo los estados asumen cumplir las obligaciones internacionales. ¿A través de qué? Y en esto el artículo 2 del Pacto San José es muy claro cuando dice que no solo el Estado se obliga a partir de normas, sino que el Estado también se obliga a cumplir y a garantizar derechos a través de cualquier otra medida. ¿Esto qué tiene que ver? Tiene que ver con que uno puede atacar una política pública que ha puesto adelante el Estado, atacando el área inconvencional. Uno puede atacar una decisión judicial, o una decisión judicial no puede ser de estas otras medidas, o las medidas de otro carácter que pueda tomar el Estado a los efectos de garantizar los derechos y libertades reconocidas en la Convención Americana. Entonces, ojo con esto, porque el Estado se obliga no solamente a través de la expedición de normas, sino que el Estado se obliga también a través de poner en marcha ciertos mecanismos, ciertas políticas públicas que hacen también a la debida garantía de esos derechos. Cualquier regla jurídica está sometida al test de convencionalidad. Ojo con esto. Cualquier decisión, cualquier regla jurídica está sometida al test de convencionalidad. Esta es otra también fantasía, entre comillas, ¿no? Pensar de que solo se ataca en su convencionalidad las leyes en un sentido formal. No, cualquier regla jurídica, y fíjense, cualquier regla jurídica tiene que ver con, por supuesto, leyes, pero también ordenanzas, decretos, resoluciones administrativas. Claramente, les pongo un ejemplo, puedo atacar de inconvencionalidad una resolución que adopte una universidad nacional, por ejemplo, estableciendo la cesantía de un docente, y yo puedo pedir la inconvencionalidad de esa decisión. ¿Por qué? Porque no se respetó las garantías de defensa de ese docente, no se le hizo el sumario respectivo, no tuvo derecho a defenderse dentro del sumario, se le aplicó una sanción sin respetar. ¿Qué puedo atacar de inconvencional? La decisión de la universidad que dejó cesante a un docente, y fíjense, puedo atacar de inconvencional una multa de tránsito, es una decisión administrativa, en cuanto aplicó una sanción sin... Fíjense, a veces uno ve algunas cuestiones, por ejemplo, reglamentos. Bueno, fíjense lo que estamos pasando ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no? La resolución emanada del Ministerio de Salud puede ser atacada inconvencional, claro que sí. Ahora, ojo, porque una cosa es, no solo qué estoy atacando, qué normas puedo atacar de inconvencionales, sino además, ¿a qué órgano le estoy pidiendo la inconvencionalidad? Ojo con esto. Porque, ¿quién está obligado a hacer el test? Los tres órganos del Estado, los tres poderes del Estado. Ojo. Los tres poderes del Estado están obligados a hacer el test de convencionalidad. Ahora, el resultado de ese test tiene que hacerse en el marco de sus respectivas competencias. Claro, porque, lógicamente, yo no le puedo pedir a alguien que declare la inconvencionalidad de una norma si no tiene competencia para hacerlo. Sí lo que puedo exigir es advertirle a esa persona, mire, ojo que esta normativa adolece de una incompatibilidad con una obligación internacional, con lo cual lo que yo puedo exigir es de esa autoridad
aunque no tenga competencia para dejar sin efecto esa norma, que puede dejar planteada la duda de inconvencionalidad y remitir al órgano que tenga la competencia para eventualmente dejarla sin efecto. Es decir, no es que no le pueda decir, mire, no vengo con usted porque usted no puede hacer nada, no, los tres poderes del Estado están obligados a hacer el test de convencionalidad. Ahora, como yo no tengo competencia para decidir, por ejemplo, dejar sin efecto esa disposición inconvencional, sí puedo dejar planteada la duda de inconvencionalidad, decir, mire, para mí esto no es convencional. Bueno, el órgano encargado de dejarlo sin efecto es entonces el órgano competente para precisamente llevar adelante o aplicar esa consecuencia. Quiero aprovechar también unos últimos minutos, también así a modo de breves ítems y no sé, de consejos, sino de herramientas también a utilizar. Ojo cómo se utilizan las instancias internacionales al momento de pensar una eventual estrategia de llevar un planteo ante esas instancias internacionales. Primero porque no debemos olvidar que, y ojo con esto, son los estados los primeros obligados en cumplir con las obligaciones internacionales. El derecho internacional de los derechos humanos y sus instituciones no han venido a reemplazar para nada las obligaciones que en primer lugar le incumben a los estados. Por eso es tan importante el control de convencionalidad a cargo de los estados. Es decir, no es que el control de convencionalidad se inventó a partir del caso Almonacid Arellano del 2006. Lo que dijo la Corte Interamericana a partir del caso Almonacid Arellano del 2006 versus Chile es que esto que vengo haciendo históricamente yo, Corte Interamericana, le corresponde en primer lugar a los estados. La novedad es que hay una obligación primaria de realizar el control y esa obligación primaria descansa en los tres poderes del Estado. Porque fíjense, hoy ¿cuál es el gran desafío? Que sean los órganos internos, fundamentalmente los encargados de la Administración de Justicia, los que puedan cumplir las obligaciones internacionales asumidas. Porque cuando son los órganos internos del Estado los que desconocen estas obligaciones, ahí empiezan los problemas. Porque claro, que yo luego puedo intentar una vía internacional, y yo puedo ir a la Comisión Interamericana y eventualmente a la Corte Interamericana, pero en un proceso que ya es un proceso también lento al internacional, engorroso, complicado, quizás después de 14, 15 años, la Corte Interamericana le va a decir al Estado, haga lo que usted debía haber hecho hace 14 años atrás. Entonces, ¿dónde empieza el problema? Cuando frente a un amparo, cuando frente a una situación, yo voy claramente ante el juez o la jueza de primera instancia a decirle, mire, usted, como representante del Estado, le pido que cumpla lo que el Estado al cual usted está representando se obligó a hacer, y después me sale con cualquier justificación, evadiendo arbitrariamente esas obligaciones, y bueno, ahí empieza el problema. Entonces me parece que acá el desafío tiene que ver con, y lo mismo vale para el ámbito administrativo. Si yo voy a ANSES, si yo voy a, no sé, a cualquier instancia, a pedir un certificado de discapacidad, invoco la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y después me miran como diciendo, no sé de qué me está hablando, y después judicialícelo, y claro, pero ahí está el problema. ¿Y saben por qué? Porque cuando estamos hablando de protección de derechos y garantía de derechos, en esa primera respuesta puede estar ni más ni menos que la vida, la libertad de una persona. Con lo cual, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo tengo a un familiar muy cercano, a mi mamá, con un problema de salud, que necesita la cobertura de un tratamiento, que necesita hacerse de un medicamento, y yo puedo claramente ir a invocar ante el juez en un amparo, ¿no? Invoco el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos, y la Convención sobre las Personas con Discapacidad, y encima mi mamá es una persona ya grande, y la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y después me miran del otro lado diciendo, bueno, no hay lugar porque no satisface los requerimientos del artículo tal del Código Procesal. Entonces voy a decir, perfecto, ahora, yo voy a ir a la comisión, a medida cautelar, imagínate, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana después de 15 años le va a decir al Estado, páguele a este señor $20.000, porque el Estado no garantizó el derecho a la salud. Eso. Pero yo necesitaba al Estado presente 14 años antes. ¿De qué me sirve ahora? Más que a lo mejor que mi caso llegue a la instancia internacional para evitar
que se vuelvan a repetir ciertas violaciones. Pero me parece que esto es un examen de responsabilidad muy grande a cargo de todos los que representan al Estado. Así quienes ejercen la función pública, ya sea en el ámbito ejecutivo, el ámbito legislativo y por supuesto en el ámbito judicial. ¿Cuáles son las obligaciones? Porque si no, ¿saben qué? Perdemos de vista quién es el Estado. Porque en definitiva, ¿viste? Bueno, el Estado se obliga, está bien, el Estado se obliga, pero el Estado se obliga también a través de quienes representan, en el caso concreto, esa voluntad. Porque si no parece que cuando un juez me dice, no, la verdad que no, este tratado, no, la verdad que no, parece ser de que ese juez, al momento de firmar, no parece que está firmando a nombre propio. Está poniendo en marcha una serie de obligaciones que ha asumido el Estado al cual está representando. Me parece que esto viene bien al momento de retomar la conciencia de cuáles son los que comprometen, o quiénes son los que, en qué medida comprometen la responsabilidad del Estado. Y volviendo a esto de ojo con cómo invocamos o cómo llegamos a instancias internacionales por violación de derechos humanos, hay un error bastante reiterado de pensar que, uno, las instancias internacionales me van a solucionar por arte de magia lo que mi Estado no me solucionó de hace varios años. Vuelvo a insistir, ir a la Comisión Interamericana tiene sus requerimientos, tiene sus requisitos y tiene sus procedimientos engorrosos que muchas veces dependen de la buena voluntad de los estados para poder arribar a una solución amistosa, a un resultado más o menos cercano en el tiempo. Por eso la necesidad de insistir en los mecanismos internos. Segundo, porque muchas veces se utilizan las instancias internacionales como fórmulas de cuarta instancia, como cuartas instancias, para querer apelar o seguir discutiendo en instancias supralegales cosas que el Estado ha resuelto. Y ojo con esto, porque hasta el cansancio, los comités y los tribunales internacionales recuerdan que su actuación es coadyuvante o complementaria. Por eso el requisito del previo agotamiento de las instancias internas. Sí, este requisito del previo agotamiento de las instancias internas para llegar a la instancia internacional recuerda precisamente esto. No, señor, usted no tiene que venir acá directamente. Primero, debe la posibilidad, tiene que pasar por las instancias que le ofrece su país. Dígale, ¿por qué? Porque su país es el principal obligado. Ahora, si usted me demuestra que su país no tiene los recursos necesarios para poder satisfacer sus derechos, si usted demuestra que las decisiones a las cuales han arribado los órganos de su país han arribado violando derechos y libertades consagrados en las obligaciones internacionales, recién ahí puede venir a la instancia internacional. Entonces, ojo porque muchas veces, irresponsablemente creo, se abren frente a ciudadanos o ciudadanas falsas expectativas de abrirles una esperanza de que una instancia internacional, y ese planteo lo más probable es que no prospere, porque la Comisión Interamericana, cuando reciba nuestra denuncia, cuando reciba nuestra petición, va a decir, a veces, acá ya juzgó el Estado argentino, acá ya juzgó Ecuador, acá ya juzgó Guatemala, acá ya juzgó Perú. Si usted no me demuestra en este proceso judicial qué artículos, qué garantías se violaron, ya está, ya después podemos discutir, usted podrá discutir si está de acuerdo o no está de acuerdo, pero las instancias supranacionales no están para discutir o para poner en discusión lo que la interpretación de un ámbito de jurisdicción doméstico ha hecho, ¿o no? Entonces, me parece que esto hay que tener bien en claro porque muchas de las peticiones ante las instancias internacionales son declaradas inadmisibles, son inadmitidas, ¿no? O sea que hay una inadmisibilidad precisamente por entender que se ha utilizado a las instancias internacionales como cuartas instancias de apelación. Quiero cerrar y escuchar algunas de las preguntas con esto. ¿Cuáles serían las fórmulas, por así decirlo entre comillas, posibles de evasión de una aplicación automática de tratados internacionales y de jurisprudencia de la Corte Interamericana? Imaginemos que uno ha recibido una demanda y tiene que contestarla. Imaginemos que uno como juez o jueza se enfrenta ante la posibilidad de analizar la convencionalidad o no de una norma local. Porque este es el otro problema.
¿Es una aplicación automática, ciega, descontextualizada la aplicación que se hace de las normas internacionales? Claro que no. Por eso, los propios tratados internacionales tienen habilitado algo que muchas veces se olvida, que es que yo puedo contrarrestar lo que el otro lado me están prácticamente inquiriendo como una cuestión, mire, usted aplique esto así como una especie de, póngase como una especie de orejeras y aplíquelo porque este es así, y usted está obligado a aplicar los tratados internacionales. Nos estamos olvidando muchas veces lo siguiente: yo puedo demostrar que no aplico un tratado internacional o que no sigo la jurisprudencia en principio vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si logro demostrar, incluso a nivel doméstico, que tengo algo mejor y más favorable a la persona humana. Ojo con esto. Yo como juez o como jueza puedo decir, mire, no voy a aplicar el artículo tal de la convención tal, voy a aplicar este artículo del Código Civil, pero no porque la convención no me obliga, no porque no estaría obligado a seguir la convención, sino porque el análisis armónico de que yo hago de todas las normas que tengo para aplicar, internas e internacionales, aplico como criterio de preferencia normativa la más favorable a la persona humana. Y esa norma más favorable a la persona humana la encuentro en la norma doméstica y no la encuentro en la norma internacional. Por lo tanto, aplico la norma doméstica por sobre la norma internacional. Incluso puedo justificar esa aplicación interna de la norma doméstica por sobre la internacional en una norma internacional que es en el artículo 29, inciso B del Pacto de San José. Cuando dice el propio Pacto de San José que ninguna de las disposiciones del pacto puede interpretarse en defecto de leyes que los estados tengan siempre y cuando resulten más favorables a los derechos de la persona. Y lo mismo en la jurisprudencia. No voy a seguir el criterio de la Corte Interamericana, voy a seguir el criterio de la Corte Suprema Argentina, voy a seguir el criterio de esta Cámara de Apelaciones. ¿Por qué? Porque ha logrado una interpretación más amplia, más extensiva, más intuitiva de los derechos de la persona. Entonces no desconozco la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino digo que en este caso concreto aplico la jurisprudencia local porque es la que resulta mejor respecto a la garantía que se está reclamando. Lo que no puedo decir, por supuesto, es aplico la norma local por sobre la norma internacional, pero porque a mí se me ocurre, o porque desconozco el efecto vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Invoquemos las declaraciones de derechos humanos. No sé por qué no invocamos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Cuando la propia Corte Interamericana ha dicho, en opiniones consultivas, que la Declaración Americana, si bien, claro, no es un tratado internacional, pero decir que no es un tratado internacional no implica decir que carece de efecto jurídico. ¿Por qué? Porque la Declaración Americana ha expuesto, lo dijo la Corte Interamericana, ha expuesto cuáles son los derechos y deberes fundamentales que los Estados miembros de la OEA asumimos cumplir, y eso tiene un efecto jurídico en sí mismo, por lo tanto, tiene un inestimable valor, vinculante también, obligatorio, como si estuviésemos en presencia de un tratado internacional. Bueno, algunos tips, no sé, Martín, si queremos aprovechar estos minutos, porque hay varias cosas para... Clarísimo, Marcelo, te agradecemos por la charla y por todos los tips que nos fuiste tirando. Aprovecho la oportunidad para hacer algunas preguntas que me fueron haciendo llegar. Nos preguntan si siempre para citar una norma internacional sería necesario que el Estado haya adherido o podría citarse igual con la finalidad de remarcar algún paradigma internacional o alguna tendencia jurídica. Mira, por supuesto, ¿no? Cuando uno demanda la obligación del Estado de cumplir una norma internacional, obviamente lo primero que uno esboza es la obligación precisamente que pesa sobre el Estado porque ha ratificado esa convención, ¿no? Ahora, puede ser, ojo, que haya algunas obligaciones que por su importancia han configurado una costumbre internacional independientemente de la obligación expresa de un Estado. Por ejemplo, un Estado no podría eludir su responsabilidad de investigar y juzgar un genocidio diciendo yo no aprobé,
yo no ratifiqué la Convención contra el Genocidio. O como yo no soy firmante de la Convención contra la Tortura, yo puedo torturar a la gente. Es decir, hay derechos, hay obligaciones que por proteger intereses fundamentales, vitales de la comunidad internacional, han adquirido el rango de ius cogens. Con lo cual, su reconocimiento positivo no implica desconocer la obligación de los estados, si no es por el tratado, es por la costumbre internacional. Ahora, en un derecho concreto de los, digamos, derechos que pueden ser motivo de restricciones, sí, obviamente que se debería invocar el tratado del cual el Estado ha ratificado, ¿no? Y ojo también, no solo que ha ratificado, sino que también hay que fijarse la fecha de entrada en vigencia para el Estado. Porque a veces puede ser que yo esté invocando la obligación de un Estado en un tratado internacional, pero respecto a hechos para los cuales la convención respecto a ese Estado no estaba vigente todavía. Entonces, en esto hay que tener en cuenta también si estoy invocando la ratificación del Estado y cuándo se hizo la ratificación de ese Estado, porque por supuesto no tiene efecto retroactivo la obligación del Estado respecto a hechos en los cuales la convención no estaba vigente. Bien, Marcelo, buenísimo. Nos preguntan también, ¿cómo lograr la aplicación de tratados internacionales frente a la justicia local, en especial en la justicia penal, donde uno invoca numerosas garantías de tratados internacionales con jerarquía constitucional y parecen ser dejados de lado por los códigos procesales de las provincias? Bien, a ver, siempre acá cuando uno toca estos temas cae siempre también este problema, ¿no? Esta dificultad, es decir, bueno, ¿para qué invocar si al final esto, ¿no? O no se cumplen o no se recogen. Bueno, a ver, deberían recogerse, hay una obligación de hacerlo. Vuelvo a insistir, el artículo 2. El artículo 2 dice, un Estado se obliga a respetar y garantizar de dos maneras. Uno, dejando sin efecto las leyes que ya tenga sancionadas que resulten incompatibles. Las tiene que dejar sin efecto. No las puede aplicar si resultan incompatibles. Y si no las tiene que sancionar. A ver, si un Estado no reforma, no modifica normas locales, y esa carencia de reforma, de articulación, de compatibilidad persiste en el tiempo, y se podría invocar la responsabilidad del Estado por omisión. Hay una omisión de adoptar las normas para que resulten compatibles con las obligaciones internacionales. Es decir, si yo tengo un código de procedimiento que se aparta del Pacto de San José, que se aparta de las obligaciones convencionales, bueno, hay una obligación de hacer los ajustes convencionales, ojo con esta palabra, no hace falta hacer los ajustes, o mientras tanto, que la labor del intérprete supla esa carencia expresa de la norma, porque a lo mejor la reforma puede obedecer a varias cuestiones. La dilación en el tiempo de la reforma. Ahora, el intérprete muchas veces puede hacer en esa interpretación una interpretación armónica con las obligaciones que ha asumido el Estado a nivel internacional. Muchas veces, a ver, siempre lo preferible es que los textos expresen de manera clara, positiva, esa compatibilidad. Ahora, no podemos, ante cada inconvencionalidad que detectemos, no podemos estar reformando constantemente. Ahí viene la labor del intérprete. Al momento de interpretar la norma, hacer esa interpretación armónica y compatible con las obligaciones internacionales. Bien, Marcelo. Nos consultan también dónde se puede buscar jurisprudencia internacional. Mirá, uno de los grandes problemas que tiene la jurisprudencia, los fallos de la Corte Interamericana es su extensión. La Corte Interamericana también no es clara en cuanto al mismo texto de la decisión, ir aclarando cuáles son los estándares precisos que va sentando. Y ahora me parece que ha venido trabajando últimamente la Corte Interamericana en algunas cosas. Por ejemplo, vi que hace poco también reformó su página web y ha aclarado un poco y ha improlijado sus casos, la búsqueda de jurisprudencia. Otro trabajo que viene haciendo la Corte Interamericana es ir publicando cuadernillos sobre temáticas específicas. Eso también es muy interesante. Por ejemplo, hay un cuadernillo de la Corte Interamericana sobre derecho de la mujer, o pautas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o sobre debido proceso, sobre garantías judiciales, o sobre derecho de los pueblos indígenas, o sobre derecho a la no discriminación. Entonces, lo que hacen esos cuadernillos es sentar
los estándares de interpretación e invocar o mencionar cuáles son los casos concretos en los cuales ha trabajado esos temas, y hacer cuadernillos temáticos. Otra pauta también importante es ir a las relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la página de la Comisión Interamericana hay relatorías que la Comisión tiene dando sobre determinados temas. Por ejemplo, relatoría sobre derechos de la mujer, relatoría sobre derechos de la LGBTI, derechos sobre libertad de expresión, etc. Y en esas relatorías ha sistematizado los estándares y los fallos y los casos en donde la Corte Interamericana ha trabajado estrictamente esos temas. Pero me parece, bueno, se está trabajando cada vez más en esa sistematización. Bien, Marcelo. Te hago otra consulta más que nos hacen llegar. ¿Qué norma internacional podría invocarse en planteos de nulidades o defectos en el proceso? Mirá, hay que ver qué defecto en particular. Pero hoy los artículos más invocados en cuanto a incompatibilidades respecto al proceso en general es el artículo 8 y 25 de la Convención Americana. El artículo 8, debido proceso, porque el artículo 8, a ver, hago este breve paréntesis, que también es interesante. ¿Por qué siempre insisto en acompañar la invocación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana? Porque la labor del intérprete, y concretamente la Corte Interamericana, es precisamente ampliar los alcances de lo que querría significar la norma en particular. Si yo me atengo a la letra de la Convención, que dice toda persona tiene derecho a ser oída por un juez competente, etc. Después, en muchos casos, la Corte Interamericana ha dicho, bueno, a ver, ¿qué significa el derecho a ser oído? Bueno, si bien dice juez competente, esto tiene que ampliarse también a cualquier órgano del Estado. Entonces voy a decir, mire, si bien el artículo 8 dice juez competente, también la Corte Interamericana ha interpretado que esta obligación de ser escuchado es respecto a cualquier ámbito de la administración pública, no solamente de la justicia, sino a la administración. Con lo cual, en la interpretación, yo voy definiendo los alcances. Por eso digo, el Pacto de San José de Costa Rica está vigente desde 1978 y en Argentina de 1984. Imagínate que hoy el debido proceso es mucho más que la letra del artículo 8. Hoy el interés superior del niño es mucho más que la letra de la Convención de los Derechos del Niño. Todo se ha venido ampliando y enriqueciendo con la labor de los comités de la jurisprudencia. Su labor es actualizar los alcances de las obligaciones positivas interpretadas, asumidas por los Estados. Entonces, me parece que en el ámbito del proceso, respondiendo a la pregunta concreta, el artículo 8 y el artículo 25 es un artículo que nos abre un abanico muy fuerte, y quiero insistir con esto, mirá, en el caso Arribiliaga, no sé si lo conocen, Arribiliaga, última sentencia creo del 2014, o sea, no hace mucho, 30 de diciembre del 2014, la Corte Suprema Argentina dijo que cuando a un juez, una jueza, se le invocan normas internacionales, la obligación de seguir la jurisprudencia internacional, y no brinda razones que justifiquen el apartamiento del seguimiento de esas normas, de esa jurisprudencia, esa falta de invocación o de razones convierte a su sentencia en arbitraria. La Corte Suprema en Arribiliaga dijo que directamente se puede atacar la arbitrariedad de una decisión cuando no es que no da razones, sino que las razones que da se apartan abiertamente de las obligaciones que ha asumido el Estado. Porque ocurre esto, lo que decían también ahí una de las preguntas. Yo invoco todos los tratados internacionales, invoco la jurisprudencia vinculante, invoco el control de convencionalidad, y después la respuesta es no al lugar por tal artículo del Código Procesal. Y vos te preguntás, ¿y dónde quedó dónde quedó todo lo que yo invoqué desde el plano internacional? Que debería seguirlo. Ahora, bueno, ¿puede evadirse de esa aplicación? Sí, de una manera muy restrictiva, invocándome que tiene algo mejor, o aludiendo a una especie de margen de apreciación nacional, que es otra doctrina también que se viene abriendo de a poquito, pero bueno, que el Estado pueda decir, bueno, hay un
hay un límite interpretable, entre comillas, a cargo de los estados, pero ojo, que eso no nos lleve al extremo, como ha ocurrido en Fontevecchia, de decir, mire, yo voy a cumplir lo que yo quiero cumplir. Cuando me obliguen a pagar una indemnización lo voy a hacer, cuando me obliguen ahora a dejar sin efecto una sentencia, eso ya, bueno, a ver, está dentro de las otras medidas que se pueden dejar, que la Corte Interamericana pueda analizar para si entiende que esa decisión judicial ha violado derechos y libertades, obligarla a dejar sin efecto. No tiene otra manera el Estado de restituir o de reparar si primero no deja sin efecto lo que dio lugar a la violación, sea norma, sea decisión judicial. Por eso es lógico que si la violación se dio a partir de una decisión judicial, lo primero que diga la Corte Interamericana es deje sin efecto la decisión judicial. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia hacen cosas juzgadas domésticas, pero no hacen cosas juzgadas internacionales. Ojo con esto. La Corte Suprema es la última intérprete de las normas locales, domésticas, y la Constitución en último término. Ahora, si yo estoy invocando una norma internacional, el intérprete auténtico y final es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo tanto la Corte Interamericana puede obligar a un Estado a dejar sin efecto una sentencia, pero no porque no reconozca la autoridad de la última instancia, sino por decir, mire, esa última instancia se arribó violando derechos consagrados en instrumentos internacionales y ustedes mismos, Estado, me dieron a mí la competencia de poder decirles, cuando advierta esa medida incompatible, de poder obligarlo a dejarla sin efecto. Bueno, Marcelo, clarísimo, vamos a ir cerrando por cuestión de tiempo. Agradecemos a todos por la presencia y la verdad que esta charla nos sirvió muchísimo porque no se habla mucho sobre el tema, salvo más que en ámbitos facultativos o académicos, pero esta conexión que logramos hacer entre lo práctico y las normas del derecho internacional, la verdad que es un tema para trabajar que deja un montón de aristas para poder relacionarlo, como decías vos, a todas las ramas del derecho. Perfecto. Déjame un Así último que, comentario, sí. Martín, también que me parece como cierre también interesante a modo de desafío. Uno siempre lo vincula al ámbito de la administración de justicia, porque es lo que por ahí más cercano tiene, pero sin lugar a dudas, el efecto útil, la vigencia de los compromisos internacionales va a tener realmente dimensión en cuanto los estados asumamos el poder cumplirlo realmente. Y en esto hay una responsabilidad mayor por parte de los jueces. Y en qué es lo que los estados y los órganos competentes analizan al momento de la designación de magistrados judiciales. Ojo. Ojo porque después nos encontramos con decisiones judiciales totalmente apartadas de la perspectiva de género, nos encontramos con decisiones totalmente apartadas del respeto a los derechos de la diversidad, a la diversidad, a los derechos de las personas con discapacidad. Entonces voy a decir, bueno, a ver, en algún momento, como ocurrió afortunadamente en nuestra provincia hace poco, sí, mire, está bien, el Estado va a responder ante los organismos internacionales, pero este juez no puede seguir representando la voluntad del Estado. Porque si no, vamos a seguir compareciendo ante las instancias internacionales. Es decir, el Estado va a tener que asumir qué hace con aquellos funcionarios que comprometen su responsabilidad con actitudes abiertamente incompatibles con las obligaciones internacionales. Entonces, jueces misóginos, jueces totalmente con decisiones. Entonces, ojo con esto. Por eso me parece y se celebra que los estados vayan poniendo. Porque, a ver, incluso como una cuestión preventiva. A ver, antes de designar, señor, usted va a tener la responsabilidad de expresar la voluntad del Estado. Y el Estado ha querido, desde el punto de vista democrático, respetuoso de los derechos humanos, inclusivo, esto y esto y esto. Con lo cual, antes de designarlo, usted como juez tenemos que ver qué opina usted de esto. A ver, ¿qué opina de la cuestión de género? ¿Qué opina de los derechos de las personas con discapacidad? ¿Qué opina de los derechos de la diversidad? ¿Qué opina? ¿Por qué? Porque si yo advierto que usted piensa esto, bueno, a ver,
la primera firma que usted ponga en una sentencia, vamos a ir al comité de sedado. A ver, sería un peligro, porque después, ¿saben qué es lo que ocurre? Después viene, ante la reiteración de sentencia, y voy a decir, listo, no me digas nada, ya sé quién es el juego de la jueza. Voy a decir, pero a ver, y hacen, es conocido por esta sentencia, pero a ver, pero entonces, pero a ver, no solamente va con los jueces, va con los miembros de la Fuerza de Seguridad, va con, a ver, vamos a ir al Comité contra la Tortura. Ahora, ¿qué pasa con este funcionario policial? ¿Qué pasa con el torturador? ¿Sigue sentado ahí donde está? A ver, ¿qué pasa con esta persona que está denunciada a premios ilegales? Está bien, va al Estado, a ver, pero está bien, pero sigue estando ahí sentada. Es decir, esas son las respuestas oportunas del Estado. Rápidamente, cuando empiece a ver esos mensajes, bueno, es por obligación, ojalá sea por convicción, pero si no es por convicción, que sea por obligación del cargo que están ocupando. Debería ser por convicción, pero que sea por obligación, señor. Usted con esta sentencia no puede ser más juez. Y del otro lado, que digan, ¿sabés por qué lo destituyeron a este juez o a esta jueza? Por este tipo de sentencias, por violar la convención de Brendo Pará, por violar la convención de Sedao, por violar la convención, por violar la opinión consultiva sobre los derechos de la comunidad LGBTI. Esos son los mensajes que tienen que dar el Estado. ¿Con qué criterios evaluamos a quienes van a ser responsables al Estado por hacer compatible o no la obligación internacional? Porque firmar, podemos firmar. El tema es, después, ¿cómo hacemos realmente operativos y vigentes las obligaciones internacionales que asumimos? Podemos tener excelentes leyes, pero si no tenemos políticas públicas que acompañen el problema de responsabilidad, lo vamos a tener. Yo puedo tener una excelente normativa de protección integral de las mujeres contra la violencia de género, pero si no tengo políticas públicas, si no tengo canales de denuncia adecuados, yo puedo tener excelentes leyes de contrato de trabajo, pero si no tengo si no tengo la posibilidad de los sindicatos de poder ejercer libremente la representación de sus afiliados, si no tengo... Yo puedo tener excelentes leyes en materia de ejecución penal, ahora si no tengo planes sociales ¿qué hago con las personas que dejan un centro entonces el problema lo voy a tener igual. Entonces me parece que esas cuestiones las tenemos que seguir reflexionando desde el Estado. Y cada una se hace cargo que corresponde, ¿no? Pero son las tres patas: leyes, justicia y fundamentalmente políticas públicas. Bueno, clarísimo el mensaje, Marcelo, te agradecemos. Ahí está recibiendo todos los mensajes de agradecimiento de todos los participantes. La charla ha sido espectacular y tuvimos una presencia sostenida de un montón de gente. Recordamos que esta charla está en el ciclo de varias que estamos haciendo desde la Fundación La Usina Social. En YouTube vamos a estar subiendo en el canal de La Usina Social el video de la charla grabada. A los que no se inscribieron pueden hacerlo todavía porque la inscripción nos da la base de sus mails para poder enviarle el material y para poder avisarles de las próximas actividades que vamos a tener en la charla. Agradecemos la presencia de todos. Queremos remarcar que hay más de 52 localidades inscritas entre todas las personas que están anotadas y gente de Bolivia, de Guatemala, de un montón de lugares del mundo que nos estuvieron escuchando y saludando por el chat. Así que bueno, si quieren certificados de la charla, también inscríbanse, que en el link de inscripción tiene la opción de marcar para la confección de certificados y nos vamos a estar comunicando con ustedes. Así que bueno, les agradecemos a todos. Gracias. Un abrazo grande ahí a colegas, queridos también compañeros de la usina, ahí lo veía Julio, bueno, Oscar, ahí María, gracias por acompañarnos siempre, ahí Laura también, a queridos exalumnos, así que un gusto y por supuesto a disposición. Le voy a dejar ahí a disposición también el material. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Marce. Saludos. Chau, chau. Gracias, Marce.